Blog 1. Introducción intrigante al tema. Muchos consideran que el transporte eléctrico es una innovación moderna, pero, ¿sabías que los vehículos eléctricos existían mucho antes de que empezáramos a hablar de Tesla o Nissan Leaf? A principios del siglo XX, la empresa Electric Vehicle Co. tenía una flota de 2.000 vehículos eléctricos, camiones y autobuses. Era el mayor fabricante de transporte eléctrico del mundo. Pero, ¿por qué desapareció el transporte eléctrico del mercado? ¿Y cómo regresó décadas después? En este video, revelaremos la historia del transporte eléctrico, su conexión con las corporaciones petroleras, y cómo la ganancia influye en el desarrollo de la tecnología. ¿Listo para descubrir la verdad? Blog 2. Transporte eléctrico a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, el transporte eléctrico estaba en su apogeo. La empresa Electric Vehicle Co., con sede en Connecticut, era el mayor fabricante de vehículos eléctricos, camiones y autobuses del mundo. Su fábrica producía cientos de unidades al año, y su flota contaba con más de 2.000 vehículos. Los vehículos eléctricos de esa época eran cómodos, silenciosos y no requerían un mantenimiento complicado. Eran especialmente valorados en las ciudades, donde su uso reducía los niveles de ruido y contaminación. Sin embargo, poco después, la situación cambió drásticamente. Blog 3. La desaparición del transporte eléctrico. Hacia mediados del siglo XX, el transporte eléctrico prácticamente desapareció del mercado. La causa principal fue la influencia de las corporaciones petroleras, que promovieron activamente los vehículos con motores de combustión interna, 1101. Estas empresas tenían un enorme poder económico y político, lo que les permitió dominar el mercado. Utilizaron diversas estrategias para eliminar el transporte eléctrico. Por ejemplo, compraban sistemas de tranvías eléctricos y los reemplazaban por autobuses con 1101. También financiaban investigaciones y campañas publicitarias para popularizar la gasolina como fuente de energía principal. Blog 4. Tecnologías ocultas. Con la desaparición del transporte eléctrico, muchas tecnologías relacionadas con él se perdieron, o fueron deliberadamente ocultadas. Las corporaciones petroleras buscaban mantener su monopolio en el mercado energético, suprimiendo cualquier alternativa. Por ejemplo, la producción de baterías para vehículos eléctricos se ralentizó artificialmente. Muchas innovaciones de aquella época nunca llegaron a implementarse en la producción masiva. Uno de los ejemplos de estas tecnologías fueron las baterías de níquel-hierro desarrolladas por Thomas Edison. Estas baterías eran duraderas y podían soportar numerosos ciclos de carga sin una pérdida significativa de capacidad. Sin embargo, su producción fue interrumpida después de que las corporaciones petroleras comenzaran a promover activamente los automóviles con motores de combustión interna. Además, hay evidencia de que algunas empresas compraban intencionalmente patentes de tecnologías prometedoras para el transporte eléctrico, asegurándose de que nunca fueran utilizadas. Esto llevó a que el desarrollo del transporte eléctrico se detuviera durante varias décadas. Blog 5. El regreso del transporte eléctrico. Cuando las reservas de petróleo comenzaron a agotarse y su extracción se volvió más costosa, el mundo volvió a interesarse por el transporte eléctrico. La producción de electricidad resultó ser más rentable económicamente que el uso de combustibles fósiles. Además, los crecientes problemas ambientales obligaron a la humanidad a buscar alternativas. Hoy en día, los vehículos eléctricos como Tesla, Nissan Leaf y otros están ganando popularidad rápidamente. Sin embargo, es importante entender que esta no es una tecnología nueva, sino la resurrección de una vieja idea que fue suprimida por intereses corporativos. Blog 6. El papel del mercado y la ganancia. Una de las principales razones de la desaparición del transporte eléctrico en el pasado fue la influencia del mercado y la búsqueda de ganancias. Las corporaciones petroleras veían en el transporte eléctrico una amenaza para sus ingresos, por lo que hicieron todo lo posible para sacarlo del mercado. Hoy en día, la situación está cambiando. El transporte eléctrico se ha convertido en un negocio rentable gracias al desarrollo tecnológico y al aumento de la demanda de soluciones ecológicas. Esto muestra cómo el mercado se adapta dependiendo de las condiciones económicas y las necesidades de la sociedad. Blog 7. Aspecto ecológico. El aspecto ecológico del regreso del transporte eléctrico se vuelve cada vez más importante en el mundo moderno. Los vehículos con motores de combustión interna, 1101, son la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono, lo que contribuye al calentamiento global y a la contaminación del aire. En las grandes ciudades, los niveles de contaminación alcanzan valores críticos, lo que afecta negativamente la salud de las personas. Los vehículos eléctricos, por otro lado, no producen emisiones dañinas durante su funcionamiento.
Esto los convierte en una solución ideal para el entorno urbano, donde el problema de la contaminación es particularmente grave. Los gobiernos de muchos países apoyan activamente la transición al transporte eléctrico, proporcionando subsidios y creando infraestructuras para estaciones de carga. Por ejemplo, en Europa ya están en vigor normas ambientales estrictas que limitan el uso de vehículos con 1101. Algunos países, como Noruega, planean abandonar completamente la venta de nuevos vehículos con 1101 para 2025. Esto muestra cuán seriamente la comunidad mundial aborda los problemas ambientales. Blog 8. Tecnologías modernas. Los vehículos eléctricos modernos son significativamente diferentes de sus predecesores del siglo XX. Gracias al avance tecnológico, componentes como las baterías de iones de litio permiten que los automóviles recorran largas distancias con una sola carga. También han aparecido sistemas de carga rápida y pilotos automáticos. Sin embargo, es importante recordar que muchas de estas tecnologías podrían haberse desarrollado mucho antes si no fuera por las acciones de las corporaciones petroleras. Esto subraya la importancia de apoyar la innovación y prevenir la monopolización del mercado. Blog 9. Teorías de conspiración y versiones alternativas. La historia del transporte eléctrico ha generado numerosas teorías de conspiración. Una de ellas afirma que las corporaciones petroleras ocultaron deliberadamente tecnologías para mantener su control sobre el mercado energético. Por ejemplo, se sabe que General Motors, Firestone Tire y Standard Oil formaron un consorcio llamado National City Lines, que compraba sistemas de tranvías en los Estados Unidos y los reemplazaba por autobuses con 1101. Esto llevó a la desaparición casi total del transporte público eléctrico en algunas ciudades. Otros creen que los gobiernos también jugaron un papel en la supresión del transporte eléctrico para mantener una economía basada en el petróleo. Por ejemplo, la extracción de petróleo y su refinación creaban millones de empleos y abandonarla podría haber provocado crisis económicas. Aunque estas teorías suenan radicales, encuentran confirmación en hechos históricos. Por ejemplo, en 1949, General Motors y otras empresas fueron multadas por conspirar para destruir los sistemas de tranvías en los Estados Unidos. Sin embargo, la multa fue simbólica y no hubo consecuencias reales para las empresas. Blog 10. Importancia de la historia para la actualidad. La historia del transporte eléctrico nos enseña que el progreso no siempre avanza de manera lineal. A veces, las innovaciones son suprimidas debido a intereses corporativos o económicos. Esto nos recuerda la importancia de apoyar tecnologías que puedan beneficiar a la sociedad y al planeta. Hoy en día, estamos nuevamente al borde de una revolución en el transporte. Sin embargo, es crucial no repetir los errores del pasado y asegurarnos de que el desarrollo tecnológico se realice en beneficio de todos, no solo de las corporaciones. Blog 11. ¿Por qué este tema es importante hoy? La historia del transporte eléctrico muestra cómo los intereses corporativos pueden influir en el desarrollo de la tecnología. También subraya la importancia de la transición a soluciones ecológicas, como los vehículos eléctricos, para proteger el medio ambiente. En la actualidad, cuando el mundo enfrenta cambios climáticos y la escasez de recursos, el transporte eléctrico se ha convertido no solo en una tendencia, sino en una necesidad. Debemos aprender de los errores del pasado y avanzar, apoyando la innovación y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, los vehículos eléctricos modernos no solo son ecológicos, sino también económicamente rentables. El costo de producir electricidad es menor que el de extraer y procesar petróleo. Además, los vehículos eléctricos requieren menos mantenimiento, ya que tienen menos partes móviles que los automóviles con 1101. Los gobiernos y las empresas privadas deben colaborar para crear infraestructuras que apoyen el transporte eléctrico. Esto incluye la construcción de estaciones de carga, el desarrollo de redes de energía renovable, y la provisión de incentivos para la compra de vehículos eléctricos. Blog 12. Conclusión: el transporte eléctrico no es una innovación nueva, sino la resurrección de una vieja idea que fue suprimida por intereses corporativos. Hemos examinado su historia, su desaparición y su regreso, así como la influencia del mercado y la ecología en el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, muchas preguntas permanecen abiertas. ¿Cómo evitar repetir los errores del pasado? ¿Cómo garantizar que la tecnología sirva a la sociedad y no a las corporaciones? Tal vez futuras investigaciones ayuden a encontrar respuestas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Historias en el Tiempo. Regularmente compartimos información sobre los descubrimientos y tecnologías más interesantes. Y en los comentarios, comparte tu opinión. ¿Qué piensas sobre el futuro del transporte eléctrico? Hasta la próxima.